El año 2024 debería ser el mejor en la historia de la democracia, pero no fue así. ¿Vale la pena salvar la democracia? ¿Se puede confiar en la democracia? Por Wallace Smith. Estaremos presenciando la muerte de la democracia. Ante el clamor de que debemos salvar la democracia, pocos parecen preguntarse: ¿vale la pena salvar la democracia? Se podría decir que en el 2024 fue el año de la democracia. Como señaló la revista Time en diciembre del 2023, el 2024 no es solo un año electoral, tal vez sea el año electoral. En el mundo, más votantes que nunca en la historia acudirán a las urnas, ya que al menos 64 países, más la Unión Europea, representando una población combinada de aproximadamente el 49% de todos los habitantes del mundo, celebrarán elecciones nacionales, cuyos resultados para muchos serán de gran consecuencia en los próximos años. Con tantas personas, más que nunca, que se dirigieron a las urnas para decidir la forma, tono y dirección de sus propios gobiernos, el año 2024 debería ser el mejor en la historia de la democracia. Pero no fue así. Durante el 2024, resonaron voces de todas partes advirtiendo de su posible desaparición. En Alemania, los noticieros advirtieron que las elecciones de ese año eran elecciones sobre la democracia. Expertos en política externa declararon que las elecciones para el Parlamento Europeo de ese año eran de vital importancia, como reacción contra el desmantelamiento y la subversión de las normas democráticas en los países miembros. Tal vez la advertencia más sombría sobre cómo está la democracia en juego salió de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Las encuestas revelaron que la mayoría de los estadounidenses efectivamente creen que la democracia está en grave peligro, y lo más importante es que cada lado cree que el peligro lo produce el otro. ¿Es la democracia la razón del éxito de las naciones? Sin embargo, a pesar de los argumentos apasionados en favor de que debemos salvar la democracia, pocos parecen plantearse una pregunta importante: ¿vale la pena salvar la democracia? Hace decenios, cuando el politólogo Francis Fukuyama escribió El fin de la historia y el último hombre, muchos estuvieron de acuerdo con su análisis de que la búsqueda de la mejor forma de gobierno para maximizar la prosperidad humana había terminado. El fascismo estaba desacreditado, el comunismo se había revelado como un fracaso, el socialismo era claramente inadecuado. El ganador en la competencia de milenios y la cúspide de la organización política humana era la democracia liberal, combinada con la economía de mercado. Solamente las democracias liberales se habían mostrado merecedoras del esfuerzo humano. Para el futuro, eran las únicas capaces de sacar a relucir lo mejor de la humanidad. Los decenios transcurridos desde el libro de Fukuyama han visto una expansión de las democracias en el mundo, pero también han visto al mundo acercarse más y más al borde del precipicio. En estos momentos, cuando las naciones se desgarran incluso por sus costuras más fuertes, debemos saber que los conflictos internacionales amenazan con hundirnos en una guerra entre múltiples potencias mundiales. ¿Deberíamos poner toda la fe en que la democracia resolverá nuestros problemas? ¿O será posible que la democracia los esté empeorando? Es hora entonces de analizar más atentamente la democracia, lo que el creador de la humanidad tenga que decir sobre el tema, y la esperanza que Dios ofrece a un mundo desesperadamente necesitado de un gobierno realmente bueno. Pasos radicales hacia el autogobierno. En toda la historia, la mayor parte de los seres humanos han vivido bajo el imperio de dictadores, generales o monarcas. Las democracias nunca han durado. Atenas, quizás el mejor conocido de los antiguos modelos de democracia, duró menos de 200 años, y aun aquella democracia la ejercían exclusivamente los varones adultos y libres de Atenas, menos del 30% de la población. Con el paso de los siglos, el gobierno monárquico ha empeorado mucho más. Incluso los antiguos hebreos escogieron la monarquía en vez del gobierno que tenían, regido por jueces. Los monarcas, cualquiera que fuera su religión, solían reclamar el derecho divino de los reyes, considerando que respondían únicamente ante sus dioses y sometiendo a los ciudadanos a sus caprichos. Una cosa puede ser que el pueblo desafía a un monarca, pero ¿quién se atrevería a desafiar a Dios? Desde esta perspectiva, podemos apreciar el paso radical dado por el rey Juan I de Inglaterra en 1215, cuando consintió en la Magna Carta, la Gran Carta de las Libertades, documento en que se reconocía que el rey de Inglaterra también estaba sujeto al imperio de la ley.
Si bien con los años fue objeto de disputas y modificaciones, la Magna Carta distinguió a Inglaterra como nación gobernada en última instancia no por hombres, sino por la ley. No obstante, ese gobierno llegó en ocasiones a ser opresivo. 500 años después de la Magna Carta, los colonos británicos en Norteamérica se impacientaban por lo que consideraban una aplicación injusta de la ley. Molestos porque los gobernaba un rey y no un parlamento desde el otro lado del mar, los colonos se rebelaron y establecieron su propia república constitucional, primero con sus artículos de confederación en 1781 y luego con la Constitución de los Estados Unidos en 1789. Casi 250 años más tarde, y con el suplemento de una Carta de Derechos y 17 enmiendas posteriores, la Constitución continúa siendo el documento que guía la ley del país y ha sido ampliamente imitada por otras naciones de todo el mundo. Los fundadores de la nación quisieron otorgar al pueblo la plenitud del vasto poder de la soberanía nacional. No les satisfacía un acuerdo de poder compartido entre un rey y un parlamento, como lo habían tenido bajo el dominio británico. En los Estados Unidos, el ciudadano había de ser el rey. Los arquitectos de la República estadounidense tampoco quisieron entregar las riendas de la conciencia nacional a ninguna fe. Movidos por la influencia de filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y John Jacques Rousseau, los fundadores quisieron anclar el gobierno al concepto de un contrato social, un convenio mutuo entre la gente de una sociedad acerca de las leyes que todos aceptarían, la cultura que acogerían y las libertades que reconocerían, o a las que renunciarían en aras del orden social. Los Estados Unidos habrían de ser un experimento radical en materia de libertad, fundado sobre la adoptación radical de la soberanía de su pueblo. Sin embargo, los arquitectos del gobierno de la nación no ignoraban las lecciones de la historia. Conocían, por ejemplo, la historia de Atenas, considerada ampliamente como la cuna de la democracia unos 2500 años antes, y conocían los peligros de la democracia directa o pura, en la cual el pueblo decide directamente sobre todos los asuntos hasta los más pequeños, relacionados con las normas y su ejercicio. En 1787, James Madison escribió: "Esas democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y contención, siempre se han demostrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad y en general, han sido tan cortas de vida como violentas en su muerte". Un año después, Alexander Hamilton se dirigió a la Convención Constitucional de la joven nación y señaló que las democracias puras de la antigüedad no poseyeron ni un rasgo de un buen gobierno, su mismo carácter era tiranía y su figura deformidad. Entre las fallas de esas democracias directas o puras estaba la tendencia de caer en la tiranía de las masas, cuando la mayoría ejercía un poder tiránico sobre la minoría. Cualquier crueldad, cualquier injusticia, cualquier despotismo podían convertirse en ley de una democracia pura si la mayoría del pueblo expresaba el deseo en las urnas. Las democracias también se prestaban a la creación de tiranos, precisamente uno de los peligros que los fundadores de la nación quisieron hacer imposible en su nuevo país. Con este fin, se propusieron dividir los poderes del gobierno en ramas separadas y adversas, regidos por contrapesos y controles entre ellos. El resultado de su esfuerzo fue que la democracia estadounidense quedó insertada dentro de una república constitucional. Convertir el gobierno en una república donde los ciudadanos elegirían por la vía democrática a los líderes que los representarían en todo lo relacionado con la gobernanza. Así pretendía ser una barrera contra el caos que acompaña a las democracias puras. El pueblo continuaría siendo soberano, ya que los líderes harían la voluntad del pueblo, y quienes no cumplieran los deseos del pueblo serían reemplazados por otros líderes al finalizar su mandato. Y convertir el gobierno en constitucional, organizado bajo una constitución escrita que serviría como ley de la nación, significaba que la democracia estadounidense estaría sujeta a grandes restricciones. En la Constitución se podían codificar los derechos y protecciones para impedir su alteración incluso por la mayoría. La soberanía del pueblo se preservaría, ya que éste podía modificar la Constitución por medio de representantes elegidos, pero solamente con mayorías calificadas, lo que contribuiría a garantizar el acuerdo más amplio posible e impedir cambios radicales precipitados. La Constitución también definiría la naturaleza cooperativa, pero a la vez antagónica de la autoridad gubernamental, impidiendo así que quedara demasiado poder en manos de unos pocos. El poder ejecutivo descansaría en una sola persona, el presidente elegido democráticamente.
El poder legislativo residiría en un Congreso de representantes elegidos democráticamente en 2 cámaras, y el Poder Judicial Supremo residiría en un grupo de jueces nombrados e independientes. Cada poder dependería de los otros en las funciones que no pudieran cumplir por su cuenta, y su poder estaría controlado por los otros, para que no pudiera convertir sus funciones en la posibilidad de asumir un control mayor. Aunque muchos alegan ser una república constitucional, significa que Estados Unidos no es una democracia. Basta leer atentamente las palabras de los fundadores de la nación. En la ratificación de la Constitución, Alexander Hamilton señaló: "El verdadero principio de una república es que el pueblo debe elegir el que quiere que lo gobierne, y en lo concerniente a las constituciones de la nación o de los estados que la componen", dijo nadie menos que George Washington. El fundamento de nuestros sistemas políticos es el derecho del pueblo de hacer y alterar sus constituciones de gobierno. La Constitución se había de considerar sagradamente obligatoria para todos, pero únicamente hasta que se cambie mediante un acto explícito y auténtico de todo el pueblo. La nación forjada por los fundadores de los Estados Unidos colocó la soberanía democráticamente en los hombros de los ciudadanos, a la vez que se defendían ingeniosamente contra los abusos de una democracia directa, poniendo el ejercicio de la soberanía dentro de la estructura de una república constitucional. La nación realmente era, para emplear una frase de Abraham Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este gran experimento de autogobierno generalmente se había considerado un éxito rotundo, y la sabiduría y previsión en los fundadores de los Estados Unidos gozan del reconocimiento casi universal. Lo invitamos a continuar mirando ¿Por qué fracasan las democracias?